Terror paranormal. ¿Qué tal, comunidad? Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a su canal, en donde el día de hoy, en este nuevo video, les traigo una historia realmente interesante. No sé si sea de miedo, de terror, pánico, suspenso o no lo sé, pero es una historia de tesoros, de dinero, en donde se involucra a una persona. Una historia que amablemente nos ha enviado el mismo suscriptor, que es guardia de seguridad, el que nos ha enviado las dos historias pasadas, tanto la de la bruja del Cerro de San Andrés y el fantasma del predio, en donde él nos asegura haber sido fiel testigo de... ¿Para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura y recuerden que esto es Terror paranormal. Y esta es la historia. ¿Qué tal? Mira, te voy a contar esta tercera historia. Ves que ya te había mandado dos, con estas son tres de las que yo por ahorita me acuerdo. Deja que me acuerde bien de otras o de que les haya pasado a mis compañeros, ya que los estoy contactando para ver si ellos tienen alguna historia que contarme para yo poderte compartir esas historias de esos terribles sucesos que vivimos durante el tiempo que fuimos elementos de seguridad privada en ese predio de la empresa norteamericana que ya te he contado. Pero mira, ahora sí, para ponerte en contexto, la historia que te envío en esta ocasión refiere a no de fantasmas, no de brujas, no de apariciones, no. Esta historia, no sé cómo llamarle, es realmente impactante y sorprendente. Y para que me creas, te he mandado igual imágenes que van a avalar la veracidad de lo que yo te estoy contando. Y resulta que todo esto pasó porque un arquitecto que estaba al lado del ingeniero, entre ellos dos estaban dirigiendo la obra en mención en ese predio, siempre estaban alertas y atentos a todo lo que sucediera durante la obra en ese predio. Nosotros, como elementos de seguridad, pues solamente nos quedaba brindarles el apoyo y cumplir con nuestras indicaciones y órdenes de nuestros jefes inmediatos y también de los jefes por parte de la empresa norteamericana. Y resulta que un día que estaban excavando en ese lugar donde encontraron a la persona que ya se ha sepultado ahora sí que a las profundidades de ese predio, en ese lugar que ya te había comentado que era a un lado de la caseta. Ahí habían excavado, y después de que sacaron los restos de la persona que habían encontrado ahí, que ya te hice mención de todo eso, nosotros habíamos acordonado toda esa zona. De ello también te envió imágenes. Los trabajos continuaron en cubrir ese, no sé, era una especie como de pozo, túnel, qué sé yo. Y empezaron a excavar para ver que no hubiera, no sé, algún tipo de pasadizos secretos subterráneos, qué sé yo. Entonces, déjame contarte que durante esa excavación que estaban haciendo, que estaban las máquinas y personal de la obra trabajando ahí, encontraron, no me la vas a creer, una olla con monedas. Yo no conozco bien de ese tipo de monedas o de tesoros,
Es más, yo hasta ni lo creía, porque nosotros somos un poco escépticos los elementos de seguridad y los que nos dedicamos a la seguridad privada o pública. Entonces, nosotros nos dimos cuenta porque siempre andamos haciendo rutinas de seguridad y cuando vimos que uno de los trabajadores, con perdón tuyo de lo que voy a decir, y disculpen mi vocabulario, pero en palabras textuales, uno de los trabajadores dijo, y exclamando, ¡en la madre, miren qué es eso! Cuando fuimos a ver, nosotros como elementos de seguridad, de inmediatamente vimos que el trabajador señaló un lugar así en la tierra, por lo que nosotros optamos por evacuar esa zona a todo el personal y solicitamos la presencia del ingeniero, pero no se encontraba en ese momento en la obra. Entonces solicitamos la presencia del arquitecto, cuyos datos me los voy a reservar por cuestiones de seguridad. Acudieron inmediatamente el arquitecto, preguntando qué había pasado y nosotros le hicimos mención de lo que el trabajador había encontrado. Para esto el arquitecto ya no se quitó de ahí. Ordenó la presencia de 3 trabajadores más y empezaron a excavar un perímetro de cierta distancia. Entonces empezaron a excavar y encontraron objetos arqueológicos de miles de años atrás. Encontraron piezas arqueológicas. De verdad que esto te va a resultar increíble. Y tal vez hasta tu público no me lo va a creer. Pero nosotros fuimos testigos. Nosotros, los elementos de seguridad, fuimos testigos presenciales de ese hallazgo, en donde encontraron piezas arqueológicas que, según el arquitecto, estaban valuadas en mucho, pero mucho dinero. Pero lo más importante que sacaron fue la pequeña olla con monedas. Sí, era una especie de olla como las que usan para las piñatas, pero más chica, como de capacidad de 2 litros de agua más o menos, de barro. Pero ese se miraba como un barro antiguo. No sé, se miraba ya viejo, acabado, qué sé yo. Pero nosotros queríamos tomarle fotografías y el arquitecto nos lo prohibió rotundamente. Nos dijo que nosotros no hiciéramos nada al momento, que solamente le tomáramos fotos a las piezas arqueológicas y que de lo de en la pequeña olla con las monedas, eso le iba a hablar al ingeniero para ver qué procedía. Nosotros optamos por informarle a nuestros jefes inmediatos, mismos que no nos creyeron o no sé, pero nuestro jefe inmediato, nuestro supervisor operativo, nos dijo que acudiría el otro día para ver qué había pasado. Entonces nosotros solamente le tomamos fotos a las piezas arqueológicas que habían encontrado. El arquitecto se quedó ahí igual a la expectativa con nosotros. En cuanto sacaron las piezas arqueológicas, las depositaron en una caja que el arquitecto mandó a pedir. Una pequeña caja donde depositaron todas las piezas arqueológicas que se habían encontrado. Ahí supuestamente iban a depositar la pequeña olla con las monedas que se encontraron. El arquitecto nos dijo, oficiales, estos parecen ser doblones de oro puro. Entonces, pues nosotros le dijimos al arquitecto que le íbamos a dar conocimiento al doctor y a las autoridades correspondientes. Él nos dijo que no, que de eso se iban a encargar ellos. El doctor, como ya te lo había mencionado, era el jefe general, que estaba encargado por parte de la empresa norteamericana de la obra que se estaba realizando en el predio. Entonces, el arquitecto, ingeniero, todo el personal, todos nosotros tenemos que rendirle cuentas al doctor, cuyos datos igual me los reservo. Entonces, para esto, todo quedó ahí. El arquitecto sacó todo y lo llevó a sus oficinas,
justamente al edificio que está en la imagen que tú presentas en los videos. En el segundo piso estaban sus oficinas. Nosotros nos quedamos ahí, levantamos el reporte, hicimos el parte de novedades, hicimos un parte informativo para el doctor, para nuestro coordinador operativo, nuestro coordinador general y nuestro supervisor operativo. Entonces, ya con las imágenes que tenemos, que no nos dejaron tomarle fotos a la olla con las monedas adentro, pues eso ya fue situación del arquitecto. Entonces llegó la hora de la comida y todo el mundo salió a comer. Pues entre ellos igual el arquitecto salió en su auto y nos dijo que se iba a comer y que regresaría en una hora. Nosotros todo lo apuntamos, todo tomamos conocimiento y pues le dijimos que sí, que tuviera buen provecho y que lo veríamos más tarde. Para eso fueron las 4 de la tarde cuando llegó el ingeniero y llegó el doctor preguntando de lo que había pasado. El ingeniero se acercó a un servidor, que yo era el jefe de servicio de seguridad, y me dijo que le diera un pequeño informe de lo que había sucedido. Nosotros ya habíamos levantado el parte informativo y mismo que le entregué al doctor en manos propias y le di una copia al ingeniero. Entonces ellos, al leerlo y al cuestionarme, pues se le informó todo tal y como había pasado. El ingeniero me preguntó que a qué hora había salido el arquitecto a su hora de comida. Yo le respondí que a las 2 de la tarde. Y la hora que era ya eran las 4:30 de la tarde. Como no había regresado, el doctor empezó a cuestionarle al ingeniero que qué había pasado con el arquitecto, que dónde estaba, que dónde estaban las piezas arqueológicas que se habían encontrado, que dónde estaba la olla con las monedas. Entonces yo le enseñé las imágenes que había tomado de las piezas arqueológicas. Se las mostré al ingeniero y al doctor y me dijeron que perfecto, pero que dónde estaba la dichosa olla con las monedas o de dónde la habían sacado. Yo de inmediato, como tenemos esa zona acordonada, los llevé ahí al punto. Cuando el doctor y el ingeniero fueron a ver en dónde había sido el hallazgo, ¡voilá! La sorpresa es de que solamente se encontraban los pedazos de la olla ya rotos, y de las monedas habían desaparecido. No había nada había en esa olla. El ingeniero de inmediatamente sacó los pedazos de olla y la volvieron a formar, la pegaron. Entonces entre el ingeniero y el doctor dictaminaron que pues en esa olla le habían cabido fácil unas entre 50 a 100 monedas de oro. No nada más yo había sido testigo, nos cuestionaron a todos, a todo el personal, a los que habían hecho el hallazgo, a nosotros, y como éramos más de 50 personas que habíamos sido testigos de ese hallazgo, no nos lo hubieran creído, pero solamente quedó ahí. Y el doctor y el ingeniero se dieron cuenta que el arquitecto ya no regresó a trabajar, y por más de que quisieron contactarlo, ya no lo pudieron localizar. Se desapareció y ese arquitecto dejó de ir al trabajo, ahí a la obra. Y de hecho hasta el ingeniero, cuando le preguntábamos del arquitecto, decía pues el arquitecto simplemente desapareció, no regresó ni por su paga, no regresó por nada. Pero ¿cómo iba a regresar? Pues si se dio por bien pagado con todo lo que se llevó. Que no por hablar de más, no por ser exagerado, pero según el ingeniero, todo lo que se había encontrado, según las imágenes y lo que ya se había declarado ante él y el doctor, pues eran más de 10 millones de pesos entre las piezas arqueológicas y las monedas de oro que había sacado de la olla. Porque a nosotros nos habían preguntado que qué tanto de monedas había en la olla. Nosotros le dijimos que la olla estaba cubierta bien hasta el ras,
de la olla llena de monedas. Entonces nosotros declaramos que el único que tuvo acceso a mover y a tocar las piezas arqueológicas y la olla con las monedas fue el arquitecto. Levantaron la denuncia correspondiente, pero el doctor dijo que pues cualquier situación de esa índole que se le reportara de inmediato, mismo que nosotros lo hicimos, pero pues ellos llegaron tarde. La obra continuó su trabajo, pero esta fue la historia de lo que realmente pasó en ese año, 2017 o 2016, no recuerdo bien, pero fue algo realmente sorprendente el hallazgo de esos tesoros, se podría decir, que fueron encontrados en el predio que nosotros resguardábamos y que fueron hurtados, para no decir otra palabra, por el arquitecto avaricioso. Créanme o no, yo les dejo las imágenes que te he enviado. Espero que las pongas en tu video. Esta fue la historia y espero que les haya gustado. Muchas gracias.